6 de la mañana, 57 minutos. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos en el Ecuador a través de las pantallas de Ecuador TV y Gamavisión y desde cualquier lugar del mundo a través de nuestras redes sociales. En la ciudad de Guayaquil, en nuestros estudios en Guayaquil, se encuentra Pablo Dávila, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, a quien damos la bienvenida y agradecemos por aceptar esta invitación. Vamos a iniciar. El Consejo de Participación Ciudadana resolvió por unanimidad cesar a los vocales del Consejo Nacional Electoral y su colega consejero Luis Hernández explicó que se estudian propuestas para nombrar un Consejo Nacional Electoral definitivo. ¿Comparten esta opinión todos los miembros del Consejo Transitorio? Buenos días. Eduardo, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a su audiencia. Efectivamente, en este momento los miembros del Consejo estamos debatiendo cuál debería ser el mejor mecanismo para hacer la designación de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Ahora el país debe comprender que todavía estamos en una fase de impugnación dentro del procedimiento correspondiente. Tenemos que esperar hasta el día de hoy para ver cuáles son los argumentos, si es que llegan a plantearlos en las impugnaciones los vocales que así consideren pertinente. Y fruto de ello, pues por supuesto tomaremos la decisión que corresponda, pero procedimentalmente lo pertinente en función del debido proceso es esperar esa situación que está pendiente del trámite regular que se previó en el mandato de evaluación. Ahora bien, en todo caso, por un tema de responsabilidad con el país, cabe mencionar, Eduardo, que todos los vocales del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio estamos conscientes de la particularidad que implica cualquier proceso de transición en materia electoral. Y por ello coincido con lo que ha explicado el coronel Luis Hernández. Nosotros pensamos en términos generales que cualquier proceso de transición en materia electoral tiene que ser extremadamente sucinto, rápido, por supuesto que viabilice la participación ciudadana, que es uno de los elementos bases de lo que debe hacer el Consejo. No obstante, intentar llegar a la integración de un Consejo definitivo debería ser el norte por parte del Consejo Transitorio, dadas las particulares responsabilidades que tiene el Consejo Electoral, considerando que la función electoral en sí rige la aplicación de los derechos políticos de los ciudadanos, lo cual es fundamental, es esencial, más aún cuando estamos a puertas de un proceso electoral. Ahora, hay quienes consideran que se debería conformar un Consejo Nacional Electoral encargado, si se trata de mantener evidentemente las fechas, el calendario electoral de cara a las próximas elecciones de marzo de 2019. ¿Cree usted que finalmente se impondrá esta posición? Bueno, el debate en este momento es precisamente qué alternativa garantiza uno de los principios fundamentales de la función electoral en este caso, que es la estabilidad. En esa línea estamos tratando de definir y nos tomaremos justamente el día de hoy y el día de mañana aquí en la ciudad de Guayaquil para discutir precisamente este tema. Pensemos que varios de los principios que rigen la función electoral están anclados a la necesidad de que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos de participación, y participación que en este caso es participación directa. Estamos hablando del sufragio de todos los ecuatorianos. Es un tema de por sí muy delicado y muy importante para la vida democrática del país. Entonces, esta decisión es una de las decisiones más sensibles, más delicadas que enfrenta el Consejo Transitorio, y estamos intentando debatir a profundidad hasta el final. En todo caso, el país puede estar tranquilo de que nuestra decisión responderá precisamente a defender los principios de la función electoral, entre ellos la estabilidad. Ahora, un poco en función de su pregunta, Eduardo, hay que tomar en cuenta que en cualquier escenario, aun cuando pasemos a la designación de un definitivo, siempre tendremos un proceso de transición de por medio, hasta poder organizar, por ejemplo, un concurso
concurso para designar a los vocales definitivos del Consejo Nacional Electoral. El debate que estamos construyendo, en el cual nos encontramos este rato en el Consejo Transitorio, es la necesidad urgente de que ese proceso de transición sea lo más corto posible para poder atender todos estos principios a los que me refería hace un momento. Pero ¿cuál sería la fecha límite, en opinión suya particularmente, para proceder a un cambio a partir de un concurso de méritos? Bueno, supongamos que nosotros resolvemos la impugnación en estos días, pensando que se presenten las impugnaciones de los vocales hasta el día de hoy. Tendríamos que resolverlo en esta misma semana. En mi opinión, esto es todavía una valoración muy personal, tendría que resolverse en esta misma semana el mecanismo definitivo al cual vamos a dar cabida para la transición en el Consejo Nacional Electoral, definir un periodo de transición muy sucinto y un procedimiento de selección de los vocales muy rápido que nos permita en el menor tiempo posible, entiéndase 45 días, 30 días o algo en ese rango, para nombrar a los vocales definitivos, por lo cual estaríamos hablando de que hasta mediados de octubre podríamos terminar todo el proceso de selección. Pero como le digo, esto está todavía en discusión. Ahora, uno de los argumentos para cesar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral anterior fue su falta de legitimidad por el incumplimiento del marco legal en su designación y en su principalización. ¿No temen que el mismo argumento sirva a quienes desde ya cuestionan la posibilidad de que el Consejo de Participación Transitorio designe a los nuevos consejeros electorales que desempeñarían sus cargos durante 6 años? Siempre hay un riesgo de que los nombres que se consideren tengan algún problema de legitimidad. Eso solamente podemos nosotros matizarlo y controlarlo a través de la valoración más responsable de las carpetas que se propongan por parte de la ciudadanía y la sociedad civil en el país. Sin embargo, no es un tema que se pueda controlar 100%, hay una multiplicidad de elementos que considerar precisamente por la delicadeza de la función electoral. Sin embargo, más allá de las valoraciones subjetivas, yo pienso que el Consejo tiene que obrar como lo ha hecho hasta ahora, o hemos intentado hacerlo hasta ahora, nombrar gente reconocida, con experiencia, reconocida por su probidad, quiero decir, y en esa línea garantizar quizás el elemento más importante en la función electoral y en general en la función pública, que es la autonomía, la independencia, para poder actuar en beneficio de la participación ciudadana, del ejercicio de la democracia directa y no de intereses particulares político-partidistas. Pero no me refería a la calidad de los candidatos, a la idoneidad de los candidatos, sino a la idoneidad del procedimiento. ¿No temen ustedes que haya cuestionamientos futuros en torno a esto? Nosotros, por cualquier procedimiento que utilicemos, trataremos de garantizar siempre los parámetros que están en la Constitución. Esto es la participación ciudadana, la integración de las comisiones correspondientes, el proceso de impugnación y el proceso de veeduría. Ahora, hay que entender que estamos en una circunstancia de transición particular, donde el procedimiento que usemos con estos elementos constitucionales importantes, pero tiene que abonar a este proceso de transición expedita, porque hay un principio importante también de nivel constitucional, que es la estabilidad, y esa estabilidad tenemos que garantizarla de la mejor manera posible. Entonces, los miembros del Consejo tenemos que hacer un balance entre lo que es la urgente necesidad de pasar a un consejo definitivo que viabilice el ejercicio de la democracia en nuestro país y un procedimiento que en el camino nos permita garantizar la participación ciudadana. Se lo pregunto porque la opción del encargo, no de la designación definitiva, sino del encargo, podría seguir siendo cuestionada, ya que el mandato de la consulta popular no estipuló la figura de encargo a las instituciones evaluadas por el Consejo.
Hay muchas figuras que no están expresamente manifestadas en el anexo 3 de la consulta popular, Eduardo, pero si uno interpreta el contenido del anexo de tal manera que nos permita velar por la voluntad del constituyente, debemos tomar decisiones que garanticen, primero, la estabilidad del país, segundo, una efectiva lucha contra la corrupción. Tome en cuenta usted que la misma Constitución del Estado establece que en caso de duda frente a la interpretación de las normas constitucionales, entendiendo que el anexo 3 es parte de la Constitución, porque así lo manifestó en su momento la Corte Constitucional, por tanto, esas normas tienen que ser interpretadas siempre buscando y velando porque se garantice la voluntad del Poder Constituyente. Y el Poder Constituyente a nosotros nos dio un mandato para evaluar, para cesar de ser pertinente y sobre todo para garantizar la lucha anticorrupción y la estabilidad del Estado. Eso es lo que estamos haciendo. Indudablemente puede haber interpretaciones en contra de lo que nosotros hagamos, pero créame que estamos valorando aquella que nos permita aplicar el anexo 3 de la mejor forma posible. Ahora, hablando del Poder Constituyente, usted se ha mostrado favorable a la evaluación de la Corte Constitucional y de sus miembros, pero parece haber diferencias al interior del Consejo de Participación Transitorio. ¿Es así? Sí, el país conoce que la única votación que nosotros hemos tenido, digamos, no por unanimidad, fue aquella en la que decidimos la evaluación de la Corte Constitucional. Ahora, les puedo asegurar que eso es un disenso de orden estrictamente jurídico, lo cual es importante. En mi opinión, eso contribuye al debate, a la reflexividad de los temas tan delicados que estamos resolviendo en el Consejo Transitorio. Como usted ha dicho, Eduardo, yo soy partícipe, estoy convencido de que jurídicamente el Consejo tiene la capacidad y el deber de evaluar a la Corte Constitucional. Nosotros hemos empezado ese proceso, como el país conoce, hemos tenido que priorizar el trabajo solamente por un tema de eficiencia para poder cumplir con el mandato popular. Hemos tenido que priorizar otras evaluaciones en el camino, pero ahora que estamos ya en la recta final del proceso de evaluación, deberemos retomar con toda la fuerza el proceso de la Corte para cumplir con el procedimiento que está en la evaluación. Esto es recibir el informe interno, correrlo traslado a la autoridad competente evaluada, en este caso sería la Corte Constitucional, recibir sus descargos, dar paso a una audiencia para escuchar argumentos de las autoridades y posteriormente resolver lo que corresponda, dar paso a la impugnación general y resolver la impugnación final. Pero la pregunta iba orientada en el sentido de si las diferencias que ya se expresaron en una primera votación han sido procesadas. Como le digo, Eduardo, hemos tenido que priorizar hasta esta fecha, después del inicio del proceso de evaluación, otros procesos de evaluación: Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Por tanto, no hemos tenido un espacio formal al interior del Consejo para discutir sobre la Corte Constitucional. Lo que tenemos ahora es que retomar ese proceso y retomar consecuentemente el debate pertinente, y ahí estoy seguro que volveremos a discutir los elementos que justifican las diferentes posiciones. Volviendo al tema del Consejo Nacional Electoral, si me permite, le pregunto, ¿debe ser el Consejo Nacional Electoral el organismo encargado de valorar, de evaluar los perfiles de los candidatos para un nuevo y esta vez no transitorio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, este rato hay una ley aprobada por la Asamblea Nacional respecto de la forma y el mecanismo para integrar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Aquí enfrentamos un tema más allá del procedimiento, Eduardo, un tema muy delicado, que es la necesidad real que existe en el país para integrar un consejo de esta naturaleza.
Como usted sabe, yo he sido crítico sobre la necesidad real que debe haber en el país respecto de un consejo de esta naturaleza, los riesgos que representa, el poder que ejerce el Consejo de Participación Ciudadana es muy grande. Para mí el debate tiene que concentrarse más bien en esa línea, hasta qué punto estamos garantizando derechos de participación real de la ciudadanía a través de un consejo que ejerce unas facultades tan representativas y tan delicadas como las que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. De hecho, este debate, en mi opinión, debe extenderse no solamente al Consejo como órgano representante de la función de participación y transparencia, sino a la misma función. Esto se creó en la Constitución del 2008, entiendo que con una convicción de aquellos actores en ese momento para promover la participación. Pero lo que tenemos en la práctica es una estatización de la participación en la cual por 10 años vimos cómo se pudo malutilizar esto con fines clientelares y con fines de beneficio de algunos intereses de orden estrictamente político. Hoy día estamos viviendo otra fase donde la ciudadanía tiene mayor confianza en función de las personas que están ahí ejerciendo esto, pero finalmente vemos un vaivén delicado sujeto a muchos factores sensibles que podrían ser más bien un riesgo antes que una garantía. Es decir, a pesar de que usted coejerce las facultades y competencias de vocal del Consejo de Participación Ciudadana, postula la idea de que este debería desaparecer. Sí, porque finalmente mi persona, como los consejeros que estamos en este momento, estamos en una función transitoria dentro de un consejo transitorio que responde a un clamor ciudadano por promover una transición en el país fruto de una consulta popular. Es un régimen excepcional, si usted gusta, con potestades y facultades excepcionales. Frente a ello, pues los ciudadanos que estamos en esta función lo hacemos de la mejor forma posible, procurando ayudar al país en una necesidad real de recuperar la institucionalidad pública. Pero de ahí parte de este debate es precisamente saber si es que esta institución aporta o no al orden en el Estado ecuatoriano. Tome en cuenta que una de las atribuciones que el mismo pueblo ecuatoriano nos ha dado, aparte de la evaluación, aparte de la designación, es analizar el conjunto de políticas públicas y reforma normativa que puedan ser sugeridas a las autoridades competentes para mejorar la lucha contra la impunidad y la promoción de la transparencia, recuperación de la institucionalidad. Y este debate que usted plantea, Eduardo, es un elemento fundamental, ya pensando no en la transición, sino en el esquema jurídico necesario a futuro. A mí me parece que este es un tema que debe debatirse a profundidad y al menos yo voy a plantearlo en su momento al interior del Consejo para dejar alguna recomendación en ese sentido. Ahora, ¿quién debería promover esta idea? ¿Cuál debería ser el procedimiento, el camino legal y constitucional para decretar la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, ahí se trata de un debate constitucional. Estamos hablando de que algunos autores y constitucionalistas hablan de la necesidad de un proceso constituyente, otros lo ven de otra manera. Aquí, en lo que respecta al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, nosotros tenemos un mandato. Y parte de ese mandato es discutir las normas que deben ser reformadas y dejar una sugerencia. Eso es lo que yo estimo debemos hacer, cumpliendo el pedido del pueblo ecuatoriano, la orden en realidad del pueblo ecuatoriano, y sobre esa base dejar una lista de temas que se discutan. Hasta ahí nosotros habremos cumplido. Ahora, parece inevitable que si los consejeros electorales que van a ser designados serán los encargados de evaluar a los nuevos postulantes o candidatos para conformar este nuevo Consejo Definitivo de Participación Ciudadana y Control Social, todo esto debe ser realizado con procedimientos legales a prueba de cuestionamientos futuros. ¿Cómo puede esta idea convivir dentro del actual Consejo Transitorio con esta probable teoría? Y le quiero preguntar, ¿cuántos de los vocales del Consejo de Participación Transitorio comparten la posición que usted acaba de expresar? Empezando por lo segundo, no es un asunto que lo hayamos discutido al interior del Consejo todavía.
Indudablemente, a lo largo de muchas discusiones nos hemos planteado en términos generales varias reflexiones sobre las normas que hay que cambiar, no solamente vinculadas a la participación ciudadana, sino al ejercicio de la investigación penal, a la recuperación de activos frutos de la corrupción, etcétera. Hay muchos temas que hemos tratado en términos generales, pero no existe una decisión al respecto, menos aún un consenso sobre una posición determinada. Yo le he expresado una opinión personal, que de hecho creo que el país la conoce desde que estuve en el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, convocado por el presidente Moreno en su momento, al inicio de su gestión. Y la institucionalidad que requiere el país, ya sea venga del Consejo Nacional Electoral, la integración del nuevo Consejo de Participación Ciudadana, en gran medida, como se ha hablado ya en términos de principio y de concepto, Eduardo, depende muchísimo de la independencia de las instituciones y la coordinación de las instituciones y, por supuesto, la calidad de las personas que integran estos organismos de control y de participación. Mire que a lo largo de los procesos de evaluación que nosotros hemos hecho, si hay un elemento que penosamente resalta en todos, es los argumentos que se exponen al Consejo para justificar comportamientos inadecuados, como la omisión o la falta de acción porque otras entidades han estado participando en el control, que ciertas autoridades de control no actúan porque la Contraloría ha estado interviniendo, que básicamente han dejado de hacer o han hecho de manera incompleta porque otras entidades debían encargarse, aparentemente, según las personas que ejercen estos argumentos, de ciertas actividades de control. Esto lo pongo como un ejemplo simplemente para decirle que el país requiere de un sistema de coordinación importante. La Constitución de la República es expresa en el artículo 226, 227, en disponer que las autoridades públicas, por supuesto, tienen que limitarse a hacer lo que les establece la Constitución, pero que tienen necesariamente que coordinar en el ejercicio de sus funciones. Eso es lo que deberá pasar en el futuro, independientemente de los nombres, de los procesos. Las autoridades tienen que coordinar por el bien de los intereses de la patria y nosotros, en el proceso transitorio, garantizar que los nombres sean los más comprometidos con los intereses públicos para que ello se logre. Para concluir, respecto de lo dicho por usted hace un instante, ¿cree que se debe ceder las facultades y competencias del Consejo de Participación Ciudadana, digo, la capacidad nominadora y la capacidad evaluadora de las instituciones nuevamente a la Asamblea Nacional? La capacidad evaluadora es una capacidad extraordinaria fruto del proceso de consulta, así que eso deberá permanecer en las autoridades de control, que para eso están creadas a través del ejercicio de sus funciones en función de la materia. Superintendencias, en el caso de, por ejemplo, de las compañías, la Superintendencia de Valores, Compañías y Seguros; en el caso de las instituciones del sistema financiero, la Superintendencia de Bancos; y en términos generales, la Contraloría General del Estado. En cuanto a la designación de las autoridades, yo soy un defensor de la distribución clásica de los poderes del Estado, la función ejecutiva, legislativa, la función jurisdiccional, judicial. Me parece a mí que esos son los poderes sobre que deben ejercer funciones tradicionales. Buscar, por supuesto, que ahí haya el debido control para evitar el clientelismo político, eso es importante, indudablemente, pero ese es el mecanismo que, sin ser el óptimo, al menos se ha probado el más adecuado en sociedades hacia donde hay que ir caminando, es decir, con madurez política, que es lo que hay que construir en el Ecuador. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Primera Impresión esta mañana, Pablo Dávila, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, un breve corte, ya volvemos.